Muy buenos días, compañeros, bienvenidos. Gracias por asistir. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de eso, pues que tengan un feliz año lleno de salud, tanto ustedes como sus familias. Esperemos que pues ya podamos vernos este año, ¿verdad? Al menos después de mediados de este año. Ojalá ya sea posible que se pueda controlar esta pandemia. Bueno, mientras tanto, vamos a continuar, por favor. Tenemos pendientes dos lecturas, que ambas son de los autores de Cohen y Franco. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, vamos a comenzar con el capítulo número 4. Y bueno, cualquier cosa, siéntanse libres de emitir su opinión en todo momento. Entonces, denme chance, vamos a compartir y cualquier cosa ustedes me pueden indicar para que me detenga y comentamos, ¿no? Bueno, miren, en este capítulo 4 se llama El marco de la gestión social. Espero que les haya agradado el capítulo, me parece muy importante porque justamente describen muy bien estos dos autores lo que es la gestión social. Y bueno, pues comencemos en la introducción del libro en general. Pues nos dicen que una generación de empleos, eso nos lleva a un mayor consumo y el mayor consumo nos lleva a mayores impuestos y con más impuestos es posible que se generen programas sociales. Y con esos programas sociales es posible que se pueda compensar de alguna manera o de resarcir los rezagos en forma social, ¿verdad? Y también se puede fomentar esa misma cohesión como sociedad. Entonces, más allá de hablar de un crecimiento económico a partir de un Producto Interno Bruto, los autores nos dicen que se puede estar hablando al respecto de un desarrollo económico a partir de un incremento en el capital humano, ¿no? Deme un segundito. Estoy contestando un mensaje, un segundito. Y admitimos a los que van llegando. Bueno, entonces, esas políticas, esos programas que se elaboran a partir del Estado, ¿verdad? Desde el Estado, pues es la vía o la forma en que se pueden resarcir esos rezagos, ¿no? Y de esta manera, al haber un desarrollo del mismo capital humano, es que el Estado y su población, ¿verdad? Pueden ofrecer al capital, ¿verdad? Mejores salarios y se puede incrementar la productividad, ¿no? No obstante, como bien ustedes saben, hemos tenido cambios a partir del siglo pasado y en este nuevo, ¿verdad? En donde antes estábamos hablando a partir de los 70 de una centralización de un Estado totalizador y posteriormente de esa fecha en los 70s y en los 80s donde entra con más vigor este cambio de política centrada en el libre mercado y en la descentralización, pues eso hizo que se rompiera una lógica burocrática de toma de decisiones, las cuales pudiéramos estar de acuerdo o no, pero bueno, esa era la forma en que se hacían. Y bueno, ese rompimiento o ese cambio estructural que se dio a partir de los 80s fuertemente, pues es lo que llevó a que se tomaran nuevas formas de decisión y de financiamiento. Anteriormente, pues era el Estado el regulador, ¿no?
Y bueno, obviamente tenía pues ciertos vicios, ¿no?, con los cuales pudiéramos estar de acuerdo. Bueno, continuando con la introducción, los autores señalan, Cohen y Franco, que la política social, en ese sentido, desempeña un papel insustituible, pero con limitaciones, pues no puede asumir por sí sola la responsabilidad de la equidad, la cual se logra de la mano con la política económica, ¿verdad? Entonces aquí dejan bastante claro que ambas son muy importantes, aunque bueno, pudiéramos decir que sin una disposición del Estado a partir de una política de Estado y una política económica, es que no sería posible elaborar alguna política social, ¿no? En el transcurso del tiempo se ha observado que aquellos a los cuales se enfocan esas políticas sociales, repetimos, para resarcir esos rezagos y fomentar una cohesión como sociedad, pues no han sido a veces los reales beneficiarios de los programas, aun y cuando hayan sido el foco inicial de dichas políticas, que son los más necesitados. Y bueno, pues ahí tenemos muchos ejemplos al respecto de cómo se ha desviado el objetivo en esos programas, ¿no? Ahí les pongo del lado derecho una película que justamente da cuenta de cómo se van desviando esos enfoques, ¿no?, en lo que es la ley de Herodes, ¿no? Y bueno, en la parte de arriba, pues tenemos lo que son algunos programas sociales, como por ejemplo, ahí tenemos a una niña con una leche entera saborizada, ultra pasteurizada, ¿no? Que bueno, aquí sería el símil con los desayunos escolares, ¿no?, que se reparten en algunas escuelas públicas, ¿no? Bueno, deme un segundito. Esta diapositiva se las voy a dejar ahí en la plataforma por si alguien quiere ver algunos de estos videos, ¿no? Bueno, el análisis de la formulación, evaluación, implementación y monitoreo de las políticas, programas y proyectos sociales y en las condiciones institucionales y organizacionales que son necesarias para obtener resultados adecuados, se engloban bajo el término de lo que es la gestión social. Y su vector central, nos dicen los autores, se orienta en la observación y análisis del impacto que esos programas y proyectos producen en la población a los cuales están dirigidos. Entonces, pues ahí tenemos una definición bastante concreta de lo que es la gestión social y cuál es la finalidad de la misma, ¿no? Mencionan que el desarrollo teórico presentado en el texto, bueno, en todo el libro, ahorita estamos viendo solamente el capítulo 4, se gestó a partir de la investigación efectuada por la CEPAL con apoyo del Ministerio de Cooperación Económica de Alemania, ¿no? Se analizan varios casos, dicen en este texto, como el proyecto Joven, el programa del SIDA, programa de apoyo a las microempresas, a restaurantes escolares y comunitarios y programas de inversión social, ¿no? Entonces, estos son los casos que se analizan en este texto. Bueno, pues ya entrando al tema del capítulo 4, ellos comienzan con lo que son los programas sociales y señalan que la puesta en práctica de estos programas y proyectos exigen modelos específicos de organización y gestión que tengan en cuenta el impacto en el objeto, en las personas o en el entorno institucional. Entonces, básicamente estaríamos hablando de esos tres ejes siempre en todo programa o proyecto social, ¿no? Entonces, repetimos, tiene que ver con el impacto en el objeto del mismo programa, en el impacto de las personas o en el entorno institucional, ¿no?
para lo cual se debe uno de ayudarse de instrumentos de gestión y en modelos que estén alejados de la homogeneidad, aterrizados a las distintas realidades heterogéneas. Es decir, nos invitan a no estar trasladando los éxitos de otros programas tal y como, ¿sí? Es como si fuera un copy-paste, ¿verdad? Hacia las distintas realidades del país. Como ya vimos, pues hay muchas realidades en el país, al menos tenemos 3 tipos de México, y entonces ahí lo que ellos hacen es esa invitación a, si bien es cierto, recombinar esa información, es decir, inspirarse en dichos programas, pero al final de cuentas se tendrían que aterrizar y adecuar a una realidad concreta de cierto grupo en específico, ¿no? Lo peor que se puede hacer es seguir la visión que nos ponen ahí en ese capítulo. Dice, antes había una visión en donde se decía, algunos estiman que solo hay 2 tipos de problemas, los que se solucionan solos y aquellos que no tienen solución. Entonces, si nos basáramos en esa ideología, pues realmente la solución es simplemente no hacer nada, ¿no? Entonces, ellos invitan justamente a que, al contrario, ¿no? Al contrario, atacar los problemas para que podamos darle un sentido a esa política social instrumentada desde el Estado, porque no hay realidad que no pueda ser alterada por nuestras acciones. Bueno, en este apartado de problemas sociales también señalan que hay diferentes opiniones con respecto a cómo está funcionando la sociedad, lo cual pues es lógico porque algunos pues están casados con alguna ideología y algunos otros con otra, y a partir de ello es que siempre vamos a tener pues algunas opiniones o visiones de cómo se tiene que resolver algún problema social. Y bueno, pues lo más difícil, como mencionan los autores, justamente es identificarlo y ya sobre la marcha estar debatiendo sobre cuál sería el destino o la aplicación de dicho programa, ¿no? Al final de cuentas, la intervención es lo más importante, ¿no? Entonces, para poder identificar esos problemas, nos dicen los autores, es necesario tomar en cuenta tanto la opinión pública como las encuestas y, por supuesto, la información que se va generando, principalmente en los institutos de estadística, como por ejemplo el INEGI, ¿no? Además de tomar en cuenta estos dos factores, pues también hay que tomar en cuenta, señalan a los actores sociales, porque finalmente son ellos los que son tomadores de decisión, tienen cierta influencia económica, mediática, religiosa o simplemente a nivel social, o que tengan algún conocimiento específico para resolver ese problema, ¿no? Entonces, en todo programa social hay que involucrar a esos actores sociales y tomar en cuenta que todos los actores sociales pues los podemos clasificar en varios rubros, como por ejemplo los que no están atomizados, es decir, aquellos que están organizados, que tienen alguna posición sobre el fenómeno, y eso hace que tengan cierta influencia sobre la instrumentación de tal o cual programa, ¿no? Pero también tenemos aquellos que están atomizados, que seríamos la gran mayoría de la ciudadanía, que básicamente tenemos alguna voz cuando, por ejemplo, emitimos el voto cada 6 años para el cambio del poder ejecutivo, ¿no? Pero si no es ahí, pues difícilmente estamos tan organizados como para alzar nuestra voz y hacer alguna o tener alguna influencia en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, básicamente dejan claro que ya sea no atomizados como atomizados, cuando nos sabemos organizar, es posible que hagamos algún cambio a nivel social, ¿no? También dicen que el Estado puede llevar a cabo acciones muy diversas en relación con el problema en cuestión, desde declarar su preocupación y constituir una comisión específica, ya sea para ganar tiempo para que se diluya ese problema o esa exposición mediática, o simplemente para analizar con más profundidad el problema, ¿no? De tal manera que tanto una como otra, pues pueden llevar a que se dicte tal o cual política pública, por supuesto, comprometiendo o no recursos desde la federación para que se pueda resolver, ¿no? Aunque bueno, a lo largo del capítulo, si ustedes están de acuerdo, también ellos señalan que no necesariamente se deben de comprometer recursos para resolver ciertos problemas sociales, ¿no? Entonces, una vez que se identifica, pues hay una gran brecha o un inmenso espacio entre reconocer ese problema, aunque ya esté identificado, y llevar a cabo algunas estrategias para poderlo solucionar. Lo más importante, dicen los autores, haciendo alusión a este pensamiento de Séneca, es obviamente identificar el problema y justamente una vez que lo identificamos, determinar cómo es que se va a resolver ese problema social. Por lo tanto, pues hay que hacerle mucho caso a este pensamiento que dice, el que no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. Y bueno, eso lo podemos aplicar hasta en la vida, ¿no? Tenemos que tener una directriz hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Algunas confusiones con respecto a los objetivos de la política. Dicen, es muy importante definir el objetivo que se pretende alcanzar, sin confundir los fines y los medios. Y para ello, ahí nos ponen el caso de ejemplo de los estudiantes beneficiarios y las raciones de alimento entregadas, en donde en dicho programa justamente lo que hicieron fue aumentar los beneficiarios sin incrementar el presupuesto. Y como resultado, lo que hubo es que al final ninguno de los beneficiarios de estos estudiantes pudieron mejorar su situación nutricional, ¿no? Porque pues justamente el fin desde la óptica de estos gobernantes en donde se implementó esta política, pues era pues salir en la foto, ¿verdad? En los periódicos, decir que se estaban atendiendo a tantos niños y en general, pues al final ninguno de ellos mejoró su situación nutricional, ¿no? Pero bueno, también mencionan otro ejemplo en donde justamente tiene el impacto totalmente opuesto, ¿no? En donde unos no mejoran la situación nutricional y aquellos niños que desayunaban 2 veces, ¿no? Detonaron cierto tipo de, este, de sobrepeso o de obesidad, ¿no? Entonces, justamente esa es una de las confusiones, confundir los fines y los medios. Una segunda confusión es que un aumento en la inversión no necesariamente hará que cualquier programa mejore. Por ejemplo, aumento de escuelas o hospitales no necesariamente aumentarán la educación o la salud. Y aquí tenemos un ejemplo en el sexenio de Fox, algo que pues justamente cacarearon mucho con lo que fueron las enciclomedias, en que consistía básicamente en aportar de pizarrones electrónicos y de material multimedia a toda la educación básica, pero pues realmente lo que pasó es que en muchas escuelas, principalmente indígenas, ni siquiera tenían luz o tampoco había sanitarios, ni siquiera agua.
¿no? Entonces, pues ahí estaban esos pizarrones digitales y al final, pues no los podían usar porque justamente, como pueden ver ustedes en la foto inferior del lado derecho, pues tenemos una escuela totalmente precaria al aire libre, que no está, que creo parece que el piso es de tierra, ¿no? Entonces, un aumento en la inversión no necesariamente hará que cualquier programa mejore, ¿no? La educación en ese sentido aquí no tuvo ningún impacto porque pues justamente las necesidades prioritarias eran otras, ¿no? Otra confusión es un aumento del gasto corriente, no es el único o fundamental prerequisito para el éxito, ¿no? Y bueno, por gasto corriente entendemos justamente el gasto en bienes y servicios, como por ejemplo pudiera ser papel de baño, jabón, ¿no? O sea, eso no es fundamental para el éxito. Lo que sí es fundamental para toda política social, señalan los autores, es la cobertura, la inversión en la misma infraestructura y el gasto, pero un gasto sabio, que finalmente esos tres datos, cobertura, inversión en infraestructura y gasto corriente, son simplemente, como dicen los autores, son los medios y no los fines. Porque el fin o meta es alcanzar un impacto sobre la población objetivo, independientemente de cuál sea, ¿no? O la que se haya propuesto en forma inicial. Por ello, señalan los autores, además del objetivo, es necesario identificar con la mayor precisión quiénes sufren las carencias que se van a atender mediante estos programas sociales. Algunas falacias que están implícitas en este capítulo son las siguientes. El impacto que provoca el programa social es función de la inversión. Ese es un gran problema siempre en muchos de los que hacen política social. Todo, por ejemplo, lo ven como como si fuera algo matemático o algo lineal, ¿no? Muchos de ustedes habrán llevado, por ejemplo, regresiones lineales, ya saben tal vez hacer alguna regresión lineal, y déjenme compartirles qué tan alejado está esa visión. Denme un segundito. Voy a compartir un video que vi recientemente en Twitter y que me parece que refleja muy bien esto que estamos señalando. No le voy a poner audio, simplemente vean ustedes. Aquí está una lata, que tenemos varias figuras y los tomadores de decisión justamente serían aquellos que están metiendo esas figuritas en la lata. Bueno, en forma de mofa, pues ahí dice quien lo publica, ¿no? Dice la regresión lineal para un economista. Bueno, regresemos a la exposición del capítulo. Entonces, ¿qué quieren decir con esto los autores? Pues que va más allá de un simple modelo, ¿no? Un modelo justamente, por ejemplo, de este que estamos viendo de una regresión lineal, ¿no? Es posible gastar mucho y gastarlo mal, ¿no? Que es el caso de Argentina, en donde se demostró, aquí me jugó mal
Perdón, en donde se demostró que una alta proporción de la población tenía un impacto nutricional nulo o insuficiente y o fomentaban el sobrepeso. Creo que eso ya lo había mencionado, ¿no? Por lo que es preferible actuar donde se necesite y cuando lo que se haga bien y sin comenzar cada vez desde cero. Es decir, ese es otro problema cuando se instrumentan los programas sociales, dado que a veces se cambian de partido político, pues echan a la basura todo lo que se fue construyendo. Entonces, básicamente lo que habría que hacer es un análisis profundo y reconocer que algunos programas, independientemente de que coincidan con la ideología política de uno u otro partido político, pues algunos programas han sido muy, muy exitosos, ¿no? Por ejemplo, pues hay muchísimos que pudiéramos mencionar, como por ejemplo el Progresa, ¿no? O o bueno, inicialmente la CONASUPO, aunque después estuvieron otorgando leche radioactiva, ¿no? Pero bueno, eso ya fue un vicio de esos gobiernos, ¿no? Entonces, pues ahí vemos ese tipo de falacias. Tampoco es necesario en un programa social entender mal el término de universalismo. Eso no quiere decir que todos sean tratados por igual, sino que más bien es elaborar un programa social a partir de la heterogeneidad de los subgrupos que se van a atender, ¿no? Por ejemplo, el de los niños con desnutrición, pues habrá algunos niños que no necesitan nutrirse más. Y entonces a ellos no tendría por qué dárseles el mismo aporte calórico que a aquel niño que tenga pues una desnutrición visible o no visible, ¿no? Entonces, ahí están algunos aspectos a tomar en cuenta. Bueno, en el apartado de población es justamente esto del universalismo, que no tiene que ver con la igualdad para todos. Tiene que reinterpretarse como la orientación a respetar los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, brindándoles igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades. Entonces, justamente, lo más importante es esto, es igualdad de oportunidades. Es lo que tendría que buscar todo programa social, más que fuera universal, ¿no? Entonces, ahí estaría yo totalmente de acuerdo con algunas críticas que pudieran generar de pasados gobiernos o incluso de por ejemplo, con el de las becas, ¿no? Para definir la población objetivo es conveniente precisar algunos conceptos como población de referencia, población asignada, población afectada y población objetivo, ¿no? Lo cual no es lo mismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta las diferencias en cada una de ellas. Bueno, los programas, proyectos y políticas sociales tienen que estar en torno a la satisfacción de las necesidades humanas y también ver sobre las demandas insatisfechas, satisfechas y potenciales y sobre los grupos de presión social, ¿no? Al final de cuentas, si se toman en cuenta todos estos aspectos, bueno, el fin justamente es mejorar o satisfacer las necesidades humanas de cierto grupo, ¿no? En todos esos niveles el Estado puede intervenir e influir, por ejemplo, en la entrega de bienes y servicios a un precio inferior al mercado de forma gratuita. Y eso pudiera llevarnos a no arriesgar la racionalidad del diseño y operación de las políticas planteadas, ¿no? Lo que sí es que en todo programa social, señalan los autores, es importante estar en una constante, tener una constante evaluación, tanto ex ante como ex post,
y tomar en cuenta como ex post, no es que ya se haya aplicado y ya haya terminado el programa social, sino como ex post que sea una evaluación durante la aplicación de ese programa, ¿no? Entonces, aquí los autores distinguen 3 estados o fases en el ciclo de vida de todo proyecto social, que sería la preinversión, formulación, la inversión y la operación, ¿no? En la primera, en la preinversión y formulación, pues están la idea del proyecto, el perfil, la prefactibilidad y factibilidad del mismo. En la inversión, pues sería la compra de terrenos, construcción de edificios, adquisición de equipamiento. Y en la operación, pues es la compra de insumos, articulación de recursos y generación de productos. Entonces, esto es lo que señalábamos, los tipos de evaluación tienen que estar a lo largo de antes de llevar a cabo el proyecto social como durante la aplicación del mismo, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen en el gráfico la evaluación ex ante y la evaluación ex post, y si se dan cuenta en estas 3 fases está justamente una evaluación en la etapa de preinversión, de la inversión y de la operación, ¿no? En el apartado La lógica de la gestión social y sus funciones, señalan que la organización justamente tiene que ver con aspectos estáticos y la gestión tiene que ver con aspectos de índole dinámico. Los modelos de organización definen la estructura del programa con todos sus elementos, los niveles de decisión, los actores, los tipos de relación, los tramos de control, coordinación, todo eso que ustedes ya saben porque ustedes son administradores. Y la gestión, por su parte, da cuenta del hacer y la dinámica organizacional, en donde se tienen que incorporar elementos como la cultura, el clima organizacional, las políticas de recursos humanos, el liderazgo, los estilos de dirección y de toma de decisiones, la resolución de conflictos y la participación del personal. Entonces, el proceso de gestión incluye todo eso. Y bueno, se conoce como OPDM, ¿no? Que tiene que ver con organización, dirección, programación, ejecución, monitoreo y evaluación del impacto. Bueno, en el apartado de las funciones de la gestión social y su contexto, pues aquí tenemos del lado izquierdo las funciones de la gestión social. Ahí ustedes pueden ver que hay aspectos, es igual desde la formulación, evaluación ex ante y ex post, y entre estas dos se dan cuenta, está aspectos de lo que ya mencionamos, ¿no? Organización, dirección, programación, ejecución, monitoreo, impacto, ¿no? Y del lado derecho tenemos los contextos en los que se puede aplicar todo programa social, ¿no? Está el sistema interno, el contexto inmediato y el contexto remoto, ¿no? Entonces, me parece que eso es todo lo que nos presentan los autores en este capítulo 4. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. No, profesor. Sí, vamos bien. No duda, profesor. Por favor, Juan Carlos, adelante. Sí, en el texto no se hace muy bien la aclaración si el programa social y el proyecto social son sinónimos. No sé si es correcto decir que son sinónimos o no. Sí, gracias. Bueno, mira, yo entendería más como proyecto social antes de que se configurara como un programa. ¿Sí? Sería como una parte ex ante al programa, ¿no? Y ya el programa estaríamos hablando de ya
en la fase de ex post, ¿no? De la aplicación del mismo. Aunque sí coincido contigo, no hay una cierta diferencia con respecto a lo que mencionan los autores, ¿no? Ok, gracias. Sí, Juan Carlos. Bueno, si no hay algún comentario, si ustedes me permiten, voy a pasarme entonces a la segunda lectura, que tiene que ver con el capítulo 8, titulada, me parece que se llama Metodología de la Evaluación. Y bueno, aquí ya tiene que ver un poco más con los aspectos instrumentales. Entonces, cualquier comentario, por favor, ahí me van indicando, por favor. Bueno, este capítulo 8 viene del libro de Evaluación de Proyectos Sociales de los mismos autores, Cohen y Franco. Y bueno, aquí los autores comienzan señalando que para realizar una evaluación de un proyecto es necesario precisar el universo de estudio, las unidades de análisis, el contexto, la forma en cómo se va a recoger la información, los instrumentos de recolección de los datos, las formas y pasos del procesamiento y finalmente las técnicas a utilizar, ¿no? Si se da cuenta, pues esto tiene que ver mucho con la parte de lo que es la estadística, ¿no? Que justamente es el análisis, bueno, es la descripción, es el análisis y la inferencia, ¿no? O probabilidad. Un segundito. Bueno, en el apartado de universo del proyecto, pues nos dicen que del proyecto o población justamente es el conjunto de personas, familias o organizaciones que comparten la característica o atributo que deseamos observar. Dichos atributos o características o cualidades pues van a variar según el tipo de variables con las que vayamos a trabajar. Podemos tener variables tanto del tipo continuo como discreto, recordando que continuo pues son aquellas variables que aceptan, por ejemplo, números decimales o fraccionarios, como pudiera ser el peso o el ingreso. O variables discretas, que justamente son números enteros, como miembros de familia, nivel de educación. Y dentro de ellas, pues también estaríamos hablando de variables de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo, ¿verdad? Las de tipo cualitativo, pues tendría que ser más o menos, por ejemplo, la entidad o el género, ¿no? O incluso variables dicotómicas, como que si van a la escuela o que si no van a la escuela. Esa sería otra variable de tipo cualitativo. O aquellas de tipo cuantitativo, independientemente de la escala de medición, que pudiera ser ordinal, de intervalo o de razón, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta el grupo o el conjunto al cual vamos a observar, y a partir de que ya definimos eso, pues determinar qué atributos o características vamos a describir o analizar, ¿no? Como toda investigación, pues obviamente se puede examinar, dependiendo del tamaño del grupo, se podrá examinar de forma total o simplemente parcial, ya sea que tengamos la necesidad o la posibilidad más bien de analizar a todo el grupo, dado que es un grupo pequeño, o tengamos que sacar una muestra que obviamente ustedes saben que tiene que ser representativa de toda la población, ¿no? Con respecto a las unidades de análisis, señalan que estas constituyen el objeto de la evaluación y es la primera elección decisiva que es necesario realizar para llevarla a cabo. Se les puede caracterizar como con referencia a sí misma, con referencia a otras unidades,
a la estructura del conjunto relacional con respecto a las subunidades o a las superunidades. Es decir, podemos analizar, como ya se dijo, en forma absoluta o en forma global a toda la unidad. O también podemos hacer análisis de comparación, ¿verdad? Es decir, separar tal vez los adultos versus los jóvenes, los niños versus las niñas, ¿no? Los que tienen alguna comorbilidad o no la tienen, etcétera. Entonces ahí podemos hacer ese tipo de separaciones, ¿no? Es decir, comparaciones. O también puede ser un análisis de tipo interrelacional o de ver qué tipo de interacciones hay entre un individuo hacia otros o entre todos los individuos, ¿no? Podemos analizar las subunidades de un grupo, de un grupo en específico, podemos analizar ciertos aspectos específicos de ese subgrupo, ¿no? O simplemente podemos analizar el medio ambiente bajo el cual están desarrollándose, que en este caso tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Finalmente, tanto la cultura como el ambiente son tan importantes y bueno, pues por lo menos un premio Nobel, al menos que ahorita recuerdo de Herbert Simon, pues hacía alusión a qué tan importante es la cultura en el comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, tanto la historia, como dijera Douglas North, la historia importa, pero también importa mucho el ambiente en el cual nos desarrollamos. Entonces, son varias formas de analizar un mismo problema, ¿no? Bueno, pues como toda investigación, obviamente tenemos que tener ciertas hipótesis que podrán ser verificadas o podrán ser rechazadas. Al final, las hipótesis no querrá decir que si no coincidan nuestros datos con lo que nos planteamos originalmente, eso no va a querer decir de ninguna manera que nuestra investigación no sirva, ¿verdad? Más bien, si seguimos obviamente el método científico, pues justamente las hipótesis nos van a dar una orientación sobre el camino que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, lo que sí hay que cuidar es que las hipótesis que planteemos, bueno, se sugiere siempre, obviamente, que estén inspiradas en la teoría, que estén debidamente articuladas y que cumplan al menos estas tres condiciones siguientes, ¿no? Una, ofrecer una respuesta al problema que originó la evaluación. Dos, enunciar las hipótesis no verificables directamente. Y número tres, que estén bien formuladas. En términos matemáticos, siempre tenemos que establecer lo que es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿verdad? En donde la hipótesis nula justamente es lo observable o lo que es la tradición o lo que dice la teoría. Y la hipótesis alternativa es la que siempre va a estar puesta en evidencia o en la que trataremos de poner a prueba para saber si se rechaza la hipótesis nula o si no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Por eso dicen ellos, es tan importante aceptar como rechazar las hipótesis, ya que en ambos casos aumentará la capacidad de adoptar las medidas correctivas pertinentes. Con respecto al diseño muestral, pues es eso, es tener una evaluación tanto ex ante como ex post, como ya lo veíamos en el capítulo 8 de estos mismos autores. La evaluación ex post, repetimos, vista desde el ámbito de evaluar durante el proceso, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a establecer el grado de eficiencia del desempeño del proyecto. Porque recuerden ustedes que al final de cuentas, en todo programa social, además de que esté dirigido, además de verificar que siempre esté dirigido al grupo al que nos estamos queriendo dirigir, pues es necesario también que estemos continuamente revisando el impacto
impacto que tenga sobre ese grupo, ¿no? Entonces, cuando no sea posible entrevistar a toda la población, pues obviamente tendríamos que sacar una muestra representativa, y esa muestra debe satisfacer dos condiciones. Permitir que la puesta a prueba de las hipótesis sean sustantivas y hacer posible que los resultados obtenidos de la muestra sean generalizables al universo. Y eso solamente lo vamos a poder garantizar justamente con el principio de aleatoriedad. Entonces, toda muestra debe cumplir los principios de heterogeneidad, es decir, que los elementos que vamos a muestrar sean distintos, que sean aleatorios y que sean representativos. Recuerden ustedes que para las ciencias sociales la representatividad tiene que ver con un 95% de confianza, o si lo queremos ver, con una tolerancia de un error del 5%. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque si nos adecuamos a estos lineamientos, a partir de ellos, que además de poder hacer una descripción eficaz y eficiente, vamos a ser capaces también de hacer o de implementar un análisis un poco más sofisticado, como el análisis probabilístico, que justamente viene de un análisis inferencial, ¿no? Es decir, a partir de una muestra vamos a poder hacer, como su nombre lo dice, inferencias sobre lo que está sucediendo en la población. Bueno, esto no lo tienen los autores, pero bueno, aquí nada más es como un recordatorio. Hay que recordar que al menos hay estos tipos de muestreo, que es el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el de conglomerados. Aquí rápidamente vamos a ver, por ejemplo, el aleatorio simple. Aquí tenemos, por ejemplo, las habitaciones en renta de todo el mes de junio. Aquí tenemos la información, y obviamente para poder hacer inferencia estadística, pues habría que sacar una muestra. Y bueno, esa muestra va a ser posible, por ejemplo, a partir de tablas de números aleatorios o con funciones en el Excel, por ejemplo, con la función que se escribe igual a aleatorio, ¿no? Déjenme ver si lo podemos editar aquí para que ustedes vean cuál es la función. Ah, sí, sí es posible. Bueno, ven ustedes que aquí en los días de la muestra, la función, no sé si se logre apreciar, pero aquí está igual a aleatorio.entre desde 1 hasta 30, porque justamente son 30 observaciones. Y entonces, supongan ustedes que llegamos a la conclusión de que vamos a sacar 5 muestras, ¿no? De esas 30. Para poder hacer una representación o una generalidad de lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí nos dice que tendríamos que muestrear el día 14. Entonces, se dan cuenta, el día 14 corresponde a 4 habitaciones en renta. Bueno, para encontrarlo, aquí tenemos un comando que se llama igual a buscar v, entre paréntesis. Aquí vamos a poner el valor buscado, que en este caso es el día, que en este caso es el día 14, coma. Aquí vean ustedes que está anclado pesos antes de la letra, pesos después de la letra, de toda la base de datos. Después coma, esta es la columna que estamos buscando, es decir, queremos la información de la segunda columna de esta base de datos. Coma falso, es decir, que nos dé exactamente ese dato, ¿no? Entonces, vean ustedes, si nosotros nos ajustamos a ese principio de aleatoriedad, pues miren, no estaríamos tan alejados
del verdadero comportamiento poblacional. Por ejemplo, en el estadístico descriptivo, que es el promedio o la media aritmética de toda esta base de datos, nos da 3.13 habitaciones en renta en promedio. A partir de un análisis muestral, pues nos da un 3.4, lo cual es pues suficientemente pues certero, ¿no? Está muy, muy cercano el 3.13 al 3.4. Entonces, a partir de ello podemos realizar cierta inferencia. Pero bueno, esto es un ejemplo muy simple. Pudiéramos hablar de bases de datos bastante grandes, como la que ya analizaron con respecto a los análisis de los accidentes de tránsito, ¿no? Bueno, está el otro tipo de muestreo, que es el aleatorio sistemático, que justamente consiste en encontrar el késimo miembro. En este caso, pues simplemente es una división, es decir, si tuviéramos una población de 2000 y quisiéramos muestrear a 100, pues simplemente es 2000 entre 100, y ese resultado es el que estaríamos verificando, es decir, al elemento o a la persona 18, 38, 58, etcétera, si es que tomáramos este valor, ¿no? Está también otro tipo de muestreo, que es el muestreo aleatorio estratificado, es decir, aquí tenemos una tabla de datos agregados, ¿verdad? En donde tenemos ciertos intervalos. Aquí tenemos, ven ustedes, de 30 y más, de 20 a 30, de 10 a 20, de 0 a 10 y de menos de 10. Esto se les llama estratos. Estos ustedes justamente los saben utilizar, y si no, pudiéramos hacer alguna práctica al respecto, ¿no? Entonces, en cada estrato, pues vamos en el caso de que quisiéramos observar, por ejemplo, el número de empresas, pues aquí vamos a tener las frecuencias absolutas, ¿no? Y las frecuencias relativas, pues no es otra cosa más que el dato entre el total, ¿no? Y esto está en términos de tanto por 1, ¿no? Si lo quisiéramos en tanto por ciento, nada más se multiplica por 100 y le ponemos el símbolo del porcentaje, ¿no? Entonces, vean ustedes, una vez que tenemos los estratos y las frecuencias, supongan ustedes que quisiéramos muestrear a 50 elementos de todo este universo del número de empresas. Pues obviamente a partir de estas 50 que ya seleccionamos, a partir de ciertos mecanismos o fórmulas, ahorita las presento, pues eso nos va a poder ayudar para saber cuántos elementos vamos a poder muestrear de cada estrato, ¿no? Es decir, aquí tendríamos que ver o encuestar a una empresa que esté en este estrato, y aquí en este estrato tendríamos que encuestar a 27 de ellas, ¿no? Está el otro tipo de muestreo, que es el muestreo por conglomerados, que básicamente aquí es hacer una división a partir de una decisión subjetiva, ¿verdad? Aquí pudiera ser, por ejemplo, alguna alcaldía, y a partir de la experiencia, pues a partir de esa alcaldía pudiéramos justamente nosotros agrupar en términos de colonias a partir de cierto atributo, por ejemplo, de insuficiencia de agua, por ejemplo, pudiéramos agruparlas o dividir esa misma alcaldía en 2 o más grupos, ¿no? Y a partir de ello, determinar nuevamente en forma subjetiva o al azar cuáles de ellas vamos a analizar. Bueno, aquí tenemos algunas fórmulas que se pueden utilizar para determinar el tamaño de la muestra. Algunas a veces son difíciles de conseguir. Por ejemplo, este símbolo, recuerden ustedes que hace alusión a la desviación estándar poblacional. A veces es posible obtenerlo, a veces no. Aquí vean ustedes que nuevamente se necesita la desviación poblacional. O habrá algunas otras ocasiones en que esta información sea suficiente.
la proporción del que tengan cierto atributo. Este sería una proporción. Si no la sabemos sería 0.5 en ambos casos. Este Z regularmente ustedes saben que tendría que ser un valor de 1.96, dado que estamos eligiendo un 95% de confianza. Y este dato sí sería subjetivo, que sería el tamaño del error. Entre más pequeño sea el tamaño del error, obviamente el tamaño muestral será mayor. Entre más grande, pues obviamente el tamaño muestral va a ser menor. Miren aquí unos ejemplos de cómo se obtiene el tamaño de la muestra. Aquí dice, un estudiante de administración desea determinar la cantidad media que ganan al mes los miembros de los consejos ciudadanos de las grandes ciudades. El error al calcular la media debe ser inferior a 100 pesos con un nivel de confianza del 95. El estudiante encuentra en el Departamento del Trabajo que la desviación estándar poblacional es de 1000. ¿Cuál es el tamaño que se requiere? Bueno, vean ustedes los datos. El error es de 100, el valor de Z es de 1.96 y la desviación estándar poblacional es de 1000. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta fórmula, pues nos resulta que tendríamos que investigar a 385. En este otro es con respecto a proporciones. Aquí tenemos las proporciones del atributo que estamos analizando. Aquí sí las tenemos. Si no las tuviéramos, le pondríamos 0.5 y 0.5. Vean ustedes aquí el tamaño del error. Y aplicando nos sale el tamaño muestral. Bueno, con respecto al plan de análisis, los autores señalan que este tiene como funciones sintetizar la información disponible, elegir los métodos y técnicas que permitan utilizar la información para alcanzar los resultados buscados y apreciar la naturaleza de los indicadores y las escalas aplicables, es decir, el tipo de variable con el que vamos a trabajar. En el apartado el contexto y las formas de recoger la información, pues nos señalan que tenemos que estar siempre tomando en cuenta el contexto sociocultural y también los aspectos tanto macro como micro, ¿no? A nivel macro, pues serían factores como el régimen político, importancia de los servicios prestados, y a nivel micro, pues pudiera ser cosas o estructuras informales o formales que también influyen en la puesta en práctica de los proyectos, ¿no? Los instrumentos de recolección, pues puede ser las encuestas o los cuestionarios, ¿verdad? En las encuestas, pues básicamente ya son preguntas ya predefinidas, ¿verdad? Justamente las respuestas también ya están seleccionadas. Por ejemplo, aquí tenemos la encuesta de las elecciones presidenciales, por quién va a votar usted, y nada más uno tiene que elegir una de las opciones ya elegidas, ¿no? O el cuestionario, un cuestionario en donde se puede justamente también tener ya respuestas definidas, pero también en este cuestionario también es posible que se acepte, por ejemplo, la opinión al respecto de cierto tema, ¿no? Por ello, en la encuesta estaríamos hablando de datos más de tipo cuantitativo y en el cuestionario, pues más de tipo, bueno, de ambos, ¿no? Tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo. Para diseñar los cuestionarios, bueno, pues ahí es importante, señalan los autores, que se desarrolle cierta habilidad basada en la experiencia. Es decir, que antes de aplicar el cuestionario es necesario redactarlo, ponerlo a prueba, que algunos pares nos puedan dar sus sugerencias al respecto de ese cuestionario.
para que posteriormente lo podamos utilizar en una serie de entrevistas. Y sobre esa marcha, antes de hacer el cuestionario final, se puedan corregir ciertas deficiencias, ¿no? Al final, lo más importante en un cuestionario, pues es justamente la estructura y el hilo conductor al cual estamos tratando de desentrañar, ¿no? Bueno, en todo cuestionario es necesario revisar sus consideraciones preliminares, es decir, si está influido o no por ciertas características de los que están diseñando ese cuestionario. Es importante decidir dentro de una gama de preguntas para que podamos tener respuestas exactas, porque hay muchas de las veces a los que les aplicamos el cuestionario, pues realmente a veces están o muy desinformados o incluso hasta son olvidadizos de ciertos aspectos, ¿no? Hay que decidir sobre el formato de las respuestas, si son respuestas cerradas, si son de opción múltiple, si son dicotómicas, si hay cierta escala o si simplemente son respuestas abiertas. Y también decidir sobre la redacción de las preguntas, ¿no? Es decir, utilizar un lenguaje sencillo, claro, no sesgado, etcétera. Bueno, si decidiéramos hacer una encuesta o hacer un cuestionario, pues como ya se dijo, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos y posteriormente proceder a su diseño, ¿no? Es decir, decidir sobre la secuencia de las preguntas. Siempre debe tener un cuestionario una parte introductoria. Después debe venir ciertas características físicas, tener en cuenta algunos aspectos de enumeración en serie, como o no enumeradas, y hacer antes de ello una preprueba o revisión para poderlo aplicar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una secuencia de un cuestionario. Aquí es, por ejemplo, de la venta de comidas rápidas. Entonces le pregunta al cuestionado que si ha visitado. Entonces sí, seguiríamos esta secuencia, si no esta secuencia. Y vean ustedes que aquí estos triangulitos pues, tendrían que ver con un sí o un no, una decisión o no. Y al final, si se dan cuenta, toda esta estructura al final nos lleva a la culminación del cuestionario. Bueno, ustedes ya saben que en todo cuestionario debe ser con palabras sencillas y claras. Hay que colocar las preguntas no interesantes y difíciles al final y distribuir las preguntas en orden lógico. Aquel que hace la encuesta, pues hay que tener en cuenta que debe tener un trato amable, una facilidad de trato, buena presentación, capacitarlo en la observación y manejo de los detalles, ser persistente y riguroso, honesto, inquisitivo y, por supuesto, seguir las instrucciones. Una vez que se aplica el cuestionario, una vez que ya se tienen recopilados, pues el paso posterior justamente es trabajar, primero capturar toda esa información para poder hacer cierto tipo de análisis, ¿no? Una vez que ya capturamos esa información, habrá veces en que sea necesario codificar. Ustedes ya vieron en la base de datos de los accidentes de tránsito cómo venían ciertas respuestas codificadas. Eso es para que cuando hagamos un análisis estadístico bajo algún software como el Excel, pues nos sea más fácil poder manejar esa información, ¿no? Y a partir de esa codificación es que va a ser posible que podamos presentar información relevante, ¿no?
Bueno, con respecto a las técnicas de análisis, pues ahí nos encontramos una gran variedad de técnicas y de softwares, ¿no? Aquí yo les presento algunas que realmente es bastante abrumador todo lo que se puede encontrar en el mercado, ¿no? Tal vez algunos de ustedes maneje algunas de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, por acá tendríamos, por ejemplo, a la empresa Microsoft con su Word, su Excel, su PowerPoint, ¿no? Tenemos por acá softwares más especializados como el SPSS o el MATLAB. Y seguramente cuando ustedes estén en el campo laboral, en alguna empresa de prestigio, pues tendrán que entrarle a otros softwares más sofisticados, por ejemplo estos que están por acá. Estos yo he visto que los trabajan que los utilizan en empresas pues de alto nivel de transnacional, ¿no? Por ejemplo, esta de Click o esta de Tableau, ¿no? Las utilizan en empresas de consultoría, ¿no? Y pues de ahí en fuera tendríamos algunas otras más, ¿no? Tenemos por acá algunas otras en donde se requiere cierta manejo de la programación. Por ejemplo, aquí está el lenguaje R, ¿no? Es el que más o menos manejamos. Aunque bueno, también hemos tratado de ver algunas otras. El MATLAB lo manejamos en matemática. Y he visto algunas cosas interesantes que se hacen, por ejemplo, acá en términos de visualización, ¿no? ¿A qué voy con esto, compañeros? Pues bueno, básicamente no todo tiene que ver con la estadística, como ustedes ya lo vieron con los autores. Tiene que ver también con otro tipo de variables. Cuando estamos hablando de variables, por ejemplo, de tipo cualitativo, pues justamente estas herramientas no son útiles, ¿no? Ahí tendríamos que utilizar tal vez algunas otras, por ejemplo, el Atlas TI, con el cual nos es fácil trabajar, por ejemplo, con videos, con letras principalmente y con imágenes, el Atlas TI, por decir alguno, o incluso para ver el tipo de interacción entre ciertas variables, pues estaríamos hablando, aunque aquí no lo veo, en softwares, por ejemplo, libres, como pudiera ser el Gephi, ¿no? Que nos son muy útiles para representar visualmente ese tipo de información, ¿no? O por ejemplo estas, ¿no? Que son análisis de redes sociales o análisis sociales que justamente a lo mejor posteriormente se van a tener que enfrentar en su campo laboral. Bueno, pues me parece que eso es todo lo que tengo preparado para el día de hoy. Y les agradecería si tuvieran algún comentario, alguna duda o alguna sugerencia. No, creo que todo bien, profesor. Gracias, Gerardo. Bueno. Pues miren, agradezco mucho la atención, la puntualidad y la disposición de escucharme. Cualquier otra duda, pues puede ser ahorita mismo o en las clases subsecuentes, ¿no? Miren, para la siguiente semana, entonces vamos a darle seguimiento al programa operativo que ustedes tienen ahí en la plataforma. Entonces nos iríamos a la semana 3, que lleva por título Teoría y Práctica sobre Instituciones, Sustentabilidad y Capacidades Institucionales para el Diagnóstico. Y ahí tenemos un documento que se llama justamente así, Documento Orientativo sobre el Procedimiento Metodológico para la Evaluación de Proyectos y el Examen de Medidas de Cooperación Técnica.
Está ahí el vínculo, entonces ahí les pido que lo lean con detenimiento para que en la próxima sesión sincrónica, una vez que lo exponga, ustedes pues externen sus comentarios, sus dudas, o incluso también aportaciones de alguna otra índole, ¿no? Entonces, vamos un poco rezagados, pero bueno, me parece que llevamos un buen ritmo hasta el momento. Entonces, si no tuvieran ustedes alguna otra comentario, duda, sugerencia, me parece que aquí le podemos parar. Yo agradezco su atención y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Que estén muy bien, compañeros. Gracias. ¿Sería el jueves igual, prof, o el martes? Sí, yo creo que sería, miren, yo creo que les aviso mejor porque me parece que tengo un compromiso el jueves, pero les aviso más tardar el lunes, por favor. Claro que sí, prof. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen profesor. día.